del Popolo. Y Catal- Catalina Benítez. Hola Mariano, hola Catalina, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, contanos primero, pregunta obligada, ¿no? Porque en el contexto en el que estamos, gobierna Milei, todo lo que está pasando y las visitas a los genocidas. Vos trabajás en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. ¿Cómo está el ámbito Sí, el de sector. el sector? Sí, tal cual. Bueno, el sector, es decir, ustedes lo deben saber, tuvimos despidos, seguimos peleando por las reincorporaciones, logramos bastantes reincorporaciones por suerte, pero seguimos peleando y bueno, y básicamente el rol gremial en estos tiempos es garantizar la fuente de trabajo. Sí. Eh, y estamos como todo el Estado Nacional, básicamente, ¿no? Sin políticas públicas y resistiendo. ¿Y ahora en qué? Porque hubo tantos cambios y tantas pases de un lugar a otro que no sé dónde quedó la Secretaría de Sí, Derechos ¿bajo qué Humanos. órbita? ¿Bajo qué órbita? No, quedó bajo la misma órbita del Ministerio de Justicia, lo que Claro. pasa que antes el Ministerio de Justicia se llamaba Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Claro. ahora se llama Ministerio de Justicia solo, pero sigue teniendo tres secretarías, que es la Secretaría de Justicia, la Secretaría de Asuntos Registrales y la Secretaría de Derechos Humanos. Bien, bien. La Secretaría de Derechos Humanos, que históricamente tuvo un rol muy activo en los juicios por crímenes de lesa humanidad en nuestro país, cometidos en la última dictadura, como querellante, si no digo mal, ¿no? ¿Estoy diciendo Sí, la bien? Secretaría, pero sigue estando, ¿eh? Es decir, el área de jurídicos nacionales siguen estando en todos los juicios que están presentados a la Secretaría como querella. Yo no trabajo en esa área. Yo soy querellante, además de integrar el Consejo Directivo de ATE Capital, coordinando derechos humanos de ATE Capital. Yo estoy abogada querellante en causas por crímenes de lesa humanidad desde el 2003 en adelante. Pero Ah, eso por vos, militancia, claro, forma gratis, diríamos, ¿no? Ujú. claro. ¿Y ahora en qué estado están los juicios? ¿Se están haciendo, siguen los Los juicios? juicios se siguen haciendo, hay varios que están en plena etapa de juicio oral. De hecho, nosotros en el grupo nuestro de abogados y militantes se llama CAOS, no tenemos personería jurídica, CAOS con K. Ahora estamos en el juicio de ESMA 8 sería, Ujú. y de Puente 12, que ya alegamos en ambos. En Puente 12 es la sentencia dentro de poco, y en ESMA Ferrari, que es ESMA 8, empieza el lunes los alegatos de la defensa. En esos juicios vos estás participando como querellante. Sí, como abogada de familiares, de Claro. sobrevivientes eh, y de organismos. Hola Flavia, ¿cómo andas? Hola Catalina. Te quería preguntar, ¿vos siempre te desempeñaste como abogada en cuestiones de derechos humanos? ¿O con respecto a tu Sí, carrera sobre todo, cómo deveniste en este tema en particular? yo hace más de 30 años que milito en derechos humanos. Ujú. Desde que empecé la facultad, desde antes de empezar la facultad, ya empecé a militar en derechos humanos. En la facultad militaba en una agrupación que en ese momento yo me recibí en el 95. Así que era pleno menemismo, es decir, los años de la impunidad, y sí siempre teníamos relación con organismos de derechos humanos y hacíamos actividad militante con ellos, con las madres, con bueno, cuando se formó hijos con hijos, con familiares. Y sí, yo empecé sí, en juicios reales, obviamente que es a partir del 2003, porque antes había impunidad. Claro. Sí, Claro. arrancamos antes en los juicios por la verdad Ujú. de la Cámara Federal de La Plata. En ese caso como representando a la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Y entonces tenés una trayectoria larga, larga en juicios por derechos humanos y por los crímenes cometidos en la dictadura, con lo cual, no sé, uno tiene la sensación de que ahora todo está en riesgo, ¿no?
No sé qué evaluación haces vos. Digo, los juicios están en riesgo bajo el gobierno de Milei. La justicia tiene todavía la independencia suficiente como para proseguir con las causas judiciales. Está en veremos. Mira, hasta el momento no tuvimos sentencias que se dejaran influenciar por el clima político. Claro. Eso no significa que no los jueces federales generalmente se van acomodando a los tiempos políticos, pero tienen en este tipo de juicios y con lo que implica lo que significó el proceso de justicia en la Argentina, como ejemplo a nivel mundial, hasta el momento no sucedió. Lo que sí nosotros vemos en riesgo es el tema porque los juicios que ya están para estar en debate oral o que están en el juicio oral en estos momentos, esperemos que tengan sentencia condenatoria como solicitamos las querellas y la fiscalía. Lo que sí está muy lento y va a paso muy lento son las investigaciones de los que faltan, es decir, porque sí se lograron identificar a muchísimos genocidas, pero todavía faltan identificar a muchos otros. Claro. Entonces lo que sí va más lento es el tema de la instrucción, es decir, la investigación en el juzgado de primera instancia. ¿Y eso de eso depende exclusivamente del Poder Judicial o...? Eso depende del Poder Judicial. Pero como te digo, los jueces generalmente se van cambiando con el clima político de la época. Es decir, te doy un ejemplo. Hay muchos represores que están en domiciliaria. Es decir, Sí. O sea que si bien están queriendo instalar que los pobres viejitos están en cárceles, hay algunos que están en cárcel federal, en cárcel común, pero la mayoría están en prisión de detención domiciliaria. Esto se acentuó durante el gobierno de Macri. Obviamente también influye la edad, pero no todo, es decir, la edad no es un requisito. Cumplir 70 años y estás en domiciliaria. No, claro. Para tener domiciliaria tenés que tener también temas de salud que no puedan ser atendidos en la unidad penitenciaria. Y eso es lo que no sucede con los genocidas. Los genocidas en las dos unidades que están detenidos, en la unidad 34 de Campo de Mayo y en la unidad 31 de Ezeiza, cuentan con ambulancia las 24 horas, médico las 24 horas, están mejor atendidos que en sus casas. Sí, digamos que en comparación con el resto de la población carcelaria o en situación de privación de su libertad, los genocidas están con ciertos privilegios, ¿no?, en las cárceles. Con muchos privilegios. Es decir, en realidad tendrían que ser las condiciones que estén todos los detenidos, ¿no? Pero tienen gimnasio, tienen huerta. Es decir, salió un informe el año pasado que lo hicieron compañeros de la Secretaría, es decir, con la gestión anterior, sobre la unidad 34 y la unidad 31, hicieron visitas a esas dos unidades. Sí. Y había un informe con fotos inclusive. Tenían lugares de recreación, huertas para salir a caminar, entrada de sol, no estaban hacinados, no están hacinados, es decir, las condiciones de detención son completamente distintas a cualquier preso o presa común. Eso es responsabilidad del sistema penitenciario de alguna manera, ¿no? Exactamente. Que es que decide que las condiciones sean de esa forma. No sé, Cata, si... No, yo me interesaba también hablar con Flavia porque yo hice una materia, bueno, ahora estoy haciendo Derecho también, pero antes estaba en Historia y esta era una materia de Antropología, nada que ver, pero bueno, fue un seminario de investigación de Antropología Jurídica, bla, y tuvimos que ir a presenciar 2 juicios, uno juicio por jurados, el más como, digamos, entretenido en cierto punto, y el primero fue un juicio de lesa humanidad, que en estaba intentando buscar el nombre exacto del represor que había sido enjuiciado, y era un caso que había pasado hace muchísimo tiempo, por supuesto. En ese momento la persona a la que estaban enjuiciando tenía más o menos 20 años. Y fue súper interesante, fue muy movilizante
presenciar, sobre todo porque es algo que uno tiene ya muy asumido de que, bueno, los juicios simplemente suceden y es algo que ya está establecido y listo, pero ir y estar ahí es tremendo, es impactante, sobre todo también esto con la relación de los organismos de derechos humanos, que, te quería consultar también eso, entiendo que suelen ser los que siguen estos casos y son los que están más presentes en los juicios también, apoyando a las familias. Sí, no solo los organismos, hay muchos Ujú. sindicatos también que, es decir, por ejemplo, el juicio de Puente 12 o de Vesubio, eh, hay mucha presencia de sindicatos. Sí. Mira, Actualmente, es decir, a partir de la pandemia, muchos de los juicios lamentablemente se están haciendo en forma híbrida Claro. o directamente en forma virtual. Y eso quita, es decir, si bien permite por la transmisión de la retaguardia que llegue a mucha más gente, es decir, porque vos lo podés ver por YouTube, pero no es lo mismo que estar en forma presencial escuchando el testimonio de algún sobreviviente o de algún familiar, porque es completamente distinta la experiencia. Y además también porque es como que rompe con la dinámica del juicio oral, que uno tiene que tener la inmediatez, ya sea con el imputado o con el testigo, la testiga que estén declarando en ese momento. Claro. Pero lamentablemente sí, en un momento había mucho más público Ujú. presenciando. También con el programa de las escuelas que van a los juicios. Al ser en forma virtual eso es como que se perdió un poco, pero bueno, los pocos que quedan presenciales, hay presencia de escuelas, también de estudiantes, eso también depende mucho del docente, ¿no? Sí, obvio. Ujú. De estudiantes de la Facultad de Filosofía van muchos también, y también de sindicatos. En estos dos juicios que te digo, hubo mucha presencia de la Comisión de Vesubio y Puente 12, a través de la Intersindical de Derechos Humanos, que también acompañan bastante los juicios. y que los sindicatos que participan son porque los desaparecidos eran afiliados a esos sindicatos o es por una cuestión de, Tienen Secretaría de Comisión de Derechos claro, Humanos. por la que la, No, es básicamente por una iniciativa de la Intersindical de Derechos Humanos se convoca a los juicios que sean presenciales para acompañar las audiencias. De la que ATE Capital participa también en la Intersindical, ¿no? bien. A mí me quedó algo ahí, Flavia, que vos mencionabas, que me quedó resonando esto de que la mayoría de los genocidas están en prisión domiciliaria y te pregunto cuál es la posición de los organismos de derechos humanos y si la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene una posición al respecto, si cambió la posición de la Secretaría Mira, oficialmente. eso no te puedo decir porque yo no estoy específicamente en esa área. Entonces, hasta ahora creo que no recibieron instrucciones distintas de oponerse o no. Nosotros como querella, es decir, el Sí, colectivo Caos, sí nos oponemos a todas las domiciliarias, y es decir, presentamos escritos oponiéndonos, presentamos recursos cuando las conceden. Es decir, en la pandemia me acuerdo que fue una avalancha de pedidos de domiciliarias, recibíamos 10 cédulas de pedidos de domiciliarias por día, nos volvíamos locas con unas compañeras para contestar todas, muchas logramos revertirlas, que no se las concedieran, y otras lamentablemente no. Y bueno, lo que por lo menos exigimos es el control, que es lo que a veces escasea bastante, porque la tobillera a veces no le funciona, claro. bueno, y esas cosas, y no existe el dispositivo electrónico para todos. Claro. O sea, ¿ustedes se encargan de monitorear un poco cómo se van cumpliendo esas sentencias? Sí, sí, claro, porque es la parte de ejecución de la pena, y es cuando están, cuando por ejemplo, ahora nos llegó una detención domiciliaria del turco Julián, de Simón, un pedido, y Ujú. bueno, ahora tenemos que preparar el escrito oponiéndonos, y básicamente es porque primero que, es decir, no, primero que las condiciones para atender cuestiones de salud eh, crónicas están completamente aseguradas Garantizadas. el hecho de la edad no implica
que automáticamente el juez tenga que dar la detención domiciliaria. Y después, sobre todo, es la gravedad de los delitos que cometieron. No es lo mismo un ladrón, Claro. alguien que robó una vez, que una persona que asesinó, secuestró, torturó, es decir, robó bebés, y violó, bueno, todos los crímenes que sabemos que cometían los genocidas. Sí, yo te quería, bueno, justo ahí encontré no sé si igual es dato de color, pero era también un juicio dentro de la causa ESMA Sexta, o sea, de Mario Sandoval, justo un Sí, nombre de milico además. sí, Mario Sandoval Sí, estuvo prófugo un montón de tiempo. fue a Se Francia, lo, si no me equivoco. estuvo Estuvo con prófugo, sí, Macron, sí, sí. En Francia, sí. Se logró la extradición, tenía imputado más de 600 casos, pero la extradición se logró solamente por un caso, Sí, que es por el el caso de de Hernán Abriata. Abriata, Ahí está. de Hernán Abriata, sí. Sí, también Se lo militante. condenó a la máxima pena que se lo puede condenar por un caso, que son a 15 años. Sí. Sí, no, en el momento me pareció muy impactante porque además era escuchar los testimonios de los parientes, de cómo entraron a la casa, se lo llevaron. No solamente esa parte que siento que es un poco la que estamos acostumbrados como a escuchar la parte de Sí. la víctima, sino también la parte de él, porque él también tuvo que testificar y, bueno, explicarse. Todo como, ves cómo está toda construida la psicología del represor, y eso es tremendo. Pero bueno, más allá de eso, yo te quería hacer una consulta. Igual no sé si es mucho de lo que vos te encargás o si tendrás carrera en esto, pero pensar como, bueno, los derechos humanos relacionados a las generaciones futuras, digamos, ¿no? Eso, que es algo que nosotros tenemos, siento que igual está insertado en la cultura argentina, ya algo como una reivindicación que está muy integrada, haber enjuiciado a nuestros represores, y tenemos una visión de la dictadura particular que no es así en el resto del continente. Pero ahora, con gobiernos de derecha, etcétera, etcétera, lo que nosotros ya sabemos, ¿cómo hacemos o cómo se te ocurre o qué sentís que es la relación de estas nuevas generaciones con los derechos humanos, con pensar la dictadura? Tipo, ¿realmente la gente está harta de escuchar de la dictadura? Y ¿Cómo pensás eso? mira, a mí me parece que también es responsabilidad nuestra, es decir, que hay muchas, no es el caso de ustedes, pero hay muchos jóvenes que no les interesa, es decir, no les interesa, es decir, no sé si no les interesa por desinterés mismo, valga la redundancia, o por falta de información. Uno, para no repetir el pasado, tiene que conocerlo. Y nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría de Derechos Humanos de AT Capital lanzamos un taller de formación para delegades que es derechos humanos, disputas de sentido. Y lo que se habla es de relacionar el pasado con el presente. Es decir, hay determinados ejes como responsabilidad empresarial, pérdida de poder adquisitivo, negacionismo, discurso de odio, todas esas cosas que, si bien tienen relación con los crímenes de la dictadura, es traerlos al presente. Y básicamente con la visita que mencionaban ustedes, la visita no es que estas personas que están ahora reivindicando la dictadura, porque más allá de negar el genocidio, lo que hacen es reivindicar la dictadura. Sí. Es decir, no hace Villarroel. falta leer los tweets de este Benedict, el diputado que como fue el cabecilla que organizó las visitas junto con el cura. Van más allá de la teoría de los dos demonios. Lo que dicen es que lo que se hizo está bien hecho. Y lo que buscan básicamente es garantizar la impunidad de ayer para tener la impunidad de hoy. La criminalización de la protesta es uno de los ejes fundamentales que nosotros laburamos también en la Secretaría de Derechos Humanos de AT Capital. La violencia institucional, son todas deudas de la democracia que tenemos que poder ir resolviendo y poder ir batallando contra eso. Pero Sí. básicamente es no es quedarnos exclusivamente con los derechos, porque aparte por lo que peleaban las y los 30.000 era por un país justo, libre, y es lo que nosotros seguimos peleando en el día de hoy.
y hay que tener en cuenta los derechos humanos como, bueno, los tradicionales, como el derecho a la vida, la integridad física, pero también los derechos de las mujeres y las diversidades, el medio ambiente. Ujú. Hay como hay que integrar todo eso para poder disputar el sentido que nos están queriendo imponer. Bueno, Flavia, ya para ir despidiéndote, yo quería preguntarte, por mi parte, última pregunta, después no sé si Cata tendrá alguna más, pero mencionaste varias cosas que se están haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos del sindicato, y no sé si querías traer algo más, cuáles son las principales actividades, algo que, bueno, que quieras mencionar respecto a las principales tareas del área de derechos humanos de ATE Capital. Bueno, mira, nosotros Sí. estamos haciendo reuniones cada 15, 20 días, invitando cada vez a más sectores, a más juntas internas. Elaboramos, es decir, en este momento estamos abocados, más allá de participar en todas las actividades que convoquen los organismos de derechos humanos, que eso participamos, pero estamos abocados básicamente al tema primero es el tema de la formación para delegados con estos derechos humanos, disputas de sentidos, que ya lo hicimos la presentación el 10 de julio en ATE Capital, y la idea es ir a hacerlo en cada sector de trabajo que lo pida. Es decir, al cuerpo de delegados o junta interna que lo pida, es ir a dar este taller, que es en realidad más una puesta en común y discusión, crear más preguntas que respuestas, básicamente, para pensar colectivamente esta lo que intentan imponerlos y cómo resistirlos, cómo volver a darle sentido a esas bases que creíamos que ya estaban impuestas, que ya estaban saldados. Y después lo que estamos participando mucho es en denuncias contra la criminalización de la protesta. Es decir, hace poco estuvimos en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue impulsada por el CELS, y ATE Capital participó también en esa audiencia ante la Comisión Interamericana, donde había miembros del gobierno respondiendo a los requerimientos de los organismos internacionales. También estuvimos en una reunión con la relatora especial en Derecho de Reunión y Asociación, también convocada por el CELS, donde ahí estuvieron, básicamente de lo que se trató es la represión que fue del 31, primero y 2 de febrero y del 12 de junio, y bueno, y todas las represiones que hubieron en el Congreso por la ley base. Bueno, y en todos esos ámbitos estamos participando, y la verdad que es bastante interesante y poder buscar la vuelta de cómo poder tener más libertades, ¿no? Bueno, Flavia, bueno, te agradecemos un montón por esta más de media hora con Ujú. estos 20 minutos que Impecable. compartimos. Súper interesante, la verdad que creo que es un desafío enorme que la cuestión de los derechos humanos sea, como decía Cata, un tema intergeneracional, ¿no? Que vaya pasando, porque también estamos viviendo un momento en el cual muchas de las fundadoras y fundadores de los organismos de derechos humanos ya están, bueno, están grandes, algunos fallecieron, como el caso Ujú. de Eve, íconos, ¿no? Norita. Norita, entonces, Sí, Lita Boitano, bueno, Ujú. van falleciendo. Erenia falleció la semana pasada, entonces Madre de la Plata. está bueno que en este contexto también se profundice esa cuestión intergeneracional y que vaya pasando y generar, no sé, más interés entre las pibas y los pibes en el tema, no sé, en las facultades de Derecho la cuestión siga instalada. Ujú. Así que, nada, la labor que están haciendo desde la Secretaría y en el sindicato en particular es más que interesante y súper destacable. Así que gracias. Así es, No, gracias impecable, a Flavia. ustedes. Si quieren les paso contacto de nietes, Ay, que sí. son que están muy, es decir, ellos toman, es decir, son los que vienen después de hijos, que está bueno también, y deben tener más o menos la misma edad que ustedes. Listo. Bueno, sí, de una. Bueno, gracias Flavia, te Bueno, gracias a dejamos. ustedes. Un beso Un grande, beso. gracias por compartir con nosotros. Bueno, ahí estuvo Flavia Fernández, estuvimos charlando un ratito
sobre derechos humanos. Ujú. Interesante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí.